Entonces leamos versículo 31 y 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amén. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que abra nuestro entendimiento, que podamos comprender qué es el reino de los cielos y qué tiene que ver con la semilla de mostaza. También oremos por la vida del pastor John y Paola. Ellos están hoy en Soacha compartiendo el mensaje allí en la iglesia. No se olvide, ellos son también parte de nosotros. Es la iglesia del Señor, oremos por ellos, para que la iglesia sea fortalecida y continúe levantándose. Padre, estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Hoy hemos venido, Señor, a escuchar tu voz, tu consejo. Padre, necesitamos que tu palabra nos edifique. Necesitamos que tú nos hables, porque durante 400 años no hablaste. Durante 400 años guardaste silencio. El último hombre que habló de parte tuya fue Malaquías. Pero luego, después de 400 años, apareciste tú, el Hijo de Dios, la palabra de Dios que da vida. Y caminaste entre los hombres, Señor. Y esa misma palabra la tenemos registrada en estas hojas de papel. Pero hoy queremos que esas palabras salten de allí, oh Dios. Y que así como cuando tú hablaste y fueron creadas todas las cosas, de esa misma manera hoy hables, Señor. Hoy hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Que tu palabra sea lanzada como esa espada que atraviesa el cuerpo, Señor. Porque más, Señor, más importante que la palabra del hombre que es viento y cae a tierra, es tu palabra que es espíritu y produce vida, Señor. Y a eso hemos venido a este lugar. A eso hemos venido a este lugar, a escuchar tu voz, a aprender de ti, oh Dios. Que todo lo que quiere distraernos, que todo sentimiento, que todo pensamiento que quiere distraernos y alejarnos de ti, de tu palabra, se ha quitado, se ha anulado, se ha llevado cautivo a la obediencia. A este lugar vinimos a escucharte a ti, oh Dios. Que toda voz del enemigo sea cerrada ahora y que podemos aceptar tu palabra y tu verdad. Que peleemos, Señor, por tu palabra y la tomemos como fundamento para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú eres Dios eterno. Maravilloso, Señor. Gracias te damos, Señor. Aquí estoy yo. Úsame como tú quieras, Señor Espíritu Santo. Usa, Señor, mi vida y haz lo que tú deseas hacer. Tú eres el Señor y tú eres el que das testimonio de que Jesús está sentado en el trono gobernando. Tú eres, Señor, el que das testimonio de la verdad. Tú eres el que nos convences de justicia, de pecado y de juicio. Padre, que la luz gloriosa del Evangelio y resplandezca en cada uno de nosotros. Porque tú eres Dios y eres Señor. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. Hace aproximadamente un mes, luego de predicar la palabra, estábamos hablando acerca del reino de los cielos y que el rey vino a ofrecer misericordia, vino a mostrar misericordia para las personas. Y había una mujer en la congregación, no aquí sino en otro lugar, en Soacha. Estaba allí, estaba enferma, estaba de verdad afligida y se le veía en su rostro la tristeza y así estaba, decía mi abuela querida, estaba bien abrigada y estaba en un lugar y estaba ahí. Entonces la mamá me dijo, ay, pueden orar por mi hija. Yo le dije, claro que sí. Y al final comenzamos a orar y en la oración Dios me guiaba a decirle la misericordia. Yo no sabía cómo se llamaba, pero en la oración Dios me guiaba a decirle la misericordia es para ella, la misericordia es para ella. Y entonces el espíritu inmundo que la tenía en esa condición comenzó a gritar y a decir, no, no, no. Pero lo que me guiaba el Señor era decirle la misericordia de Dios es para ella. Miren lo que aquí está en la Biblia, lo que Jesús vino a hacer, ¿para quién es?
Mire a la persona que tiene al lado. Pues para ella y para usted, ¿sí? Es para mí. Esta palabra es para usted, la obra que vino a dar Jesús es para usted, la libertad, el gozo, la restauración, la salvación, ¿para quién es? Para usted, para usted. No piense que eso es como muy lejano, no. Los demonios, los espíritus inmundos, este sistema, este siglo, va a hacerlo pensar que Dios lo odia, que Dios lo rechaza, que Dios lo detesta, que Dios lo tiene apartado, que Dios no lo quiere ni ver. Pero es mentira, porque cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sucios, en nuestra sangre, Jesús pasó por el lado de nosotros y nos dio la vida. Él vino y nos dio vida, Dios lo ama. Y eso el enemigo no quiere que usted viva en esa realidad, sino que usted piense que cada día tiene que ganarse el favor y el amor de Dios. Y eso no es así. Usted y yo tenemos una relación con Dios y nuestra vida de fe es crecer en esa relación que tenemos con nuestro Señor y con nuestro Dios. Dios, lo que Dios tiene es para usted, que en esta mañana usted lo pueda creer y lo pueda recibir. Y algo que me permitió también entender el Señor, es que cuando Pablo iba camino a Damasco, él iba lleno de rabia, de ira, de enojo, con deseos de matar, de destruir ¿a quién? A los cristianos. Él quería destruirlos, meterlos a la cárcel. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo rodeó con su luz, la gloria del Evangelio. La luz del Evangelio lo rodeó y ese pensamiento fue cambiado. Y así me guiaba el Señor a orar, que resplandezca la luz del Evangelio. Que en esta mañana resplandezca la luz del Evangelio en cada uno de nosotros, para que este pensamiento que no es de nosotros, sino que es del enemigo, sea cambiado. Que ese pensamiento de matar, de destruir, de acabar, de pelear, sea cambiado por la luz gloriosa del Evangelio. Que todo deseo de ira, de venganza, por la luz gloriosa del Evangelio, sea quitado en esta mañana y nuestras vidas sean fortalecidas. Aquí podemos ver en Mateo que el Señor Jesús está hablando acerca del reino de los cielos. Y Él tiene un propósito, que no enseñarles a los hombres acerca de la siembra y de la cosecha, sino acerca del reino de los cielos, el reino que viene de arriba, cuyo rey es el Todopoderoso. Y para que los hombres se hagan una idea, para que usted y yo lo entendamos, lo comprendamos, Él coloca algo que es común o natural. Usa un ejemplo que es natural para los hombres. ¿Cuál es? En esa época era la siembra, la cosecha. Los judíos, los hebreos, los del pueblo de la nación de Israel, ellos cultivaban y ellos cosechaban. Entonces ellos entendían cuál era la dinámica. Y aquí Jesús quiere que entiendan el reino de los cielos y por eso lo está comparando. Y Jesús ya ha hablado de tres maneras. Ha hablado, lo primero que nos dijo es que el sembrador es el Padre, es el Hijo del Hombre. Él es el sembrador. Lo segundo que nos dijo es que Él tiene un campo. Dios no va a sembrar en un campo ajeno, sino que Él sembró en su campo, en su terreno, en lo que le pertenece. Y a Dios le pertenece todo, por eso Él sembró. Y lo tercero que nos dice es que es una buena semilla. Dios no siembra mala semilla. Dios siembra una semilla que le va a producir un fruto. Dice que no todos vamos a producir el mismo fruto, que hay algunos que van a producir al 100 por uno, al 60 por uno y al 30 por uno. Si usted tiene una empresa, ¿cómo le gustaría que le retribuyera, que le produzca las ganancias? Al 100 por uno, ¿cierto? Ahora el Señor, ¿cuál será el deseo del Señor? Que usted produzca ¿qué? Al 100 por uno. Claro que Dios no lo va a exigir más de lo que usted pueda dar, ¿sí? Pero el Señor, lo importante es que usted piense, ¿yo cuánto estoy produciendo? O sea, ¿cuál es mi fruto para el Señor? También en la parábola del sembrador, Jesús explica las razones que impiden que una persona dé fruto. ¿Cuál es la primera? Tener un corazón duro. No querer creerle a Dios, negarse, aceptar la palabra del Señor, tener ese corazón, porque no es de entender con esta mente, es de creer que la palabra de Dios es real y Él obra. Que no necesita la ayuda del hombre, Dios no necesita nuestra ayuda. Miren, es que eso es duro. Es duro dejar de confiar en mí, es duro dejar de quitarme el orgullo y comenzar a confiar más en lo que Dios puede hacer que en lo que yo puedo hacer.
Es duro, es duro. Y a veces respaldamos eso con muchas oraciones muy largas. Eso es lo que Jesús estaba diciendo en Mateo. Las personas piensan y hacen largas oraciones porque piensan que así Dios los va a escuchar. No, Dios no lo va a escuchar porque usted le hable 3 horas al día. No, Dios los va a escuchar porque Él es su Padre. Y porque dice, cuando Salomón edificó el templo y fue a consagrarlo, él dijo, uy, esta casa es muy pequeña para Dios. Dios no cabe. Digo, pero aquí va a estar tu nombre. Y donde está el nombre de Dios están los ojos atentos y los oídos. ¿Para qué? Para escuchar la oración que se hace. Por eso hasta el día de hoy muchas personas van allá y lo que queda del templo es un muro de los lamentos. Y es así una pared donde hay huequitos y la gente escribe las peticiones y las mete allá y hace una oración, porque permanece esa promesa. Pero ahora, ¿dónde está el nombre de Dios? Juan capítulo 1, versículo 12 dice, no tiene que ir hasta Jerusalén. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo en el lugar donde estemos, entre a su reposo, entre a su cámara secreta, entre al lugar secreto y clame al Señor. Hoy puede hacerlo, eleve su oración al Señor y el Señor lo va a escuchar. El Señor le va a responder. No tiene que atravesar el universo, no tiene que bajar a las profundidades del océano, no tiene que recorrer toda la tierra e ir al otro continente para que el Señor lo escuche. Ahí donde está, usted puede decirle, Señor, aquí estoy. Y el Señor va a responder. El Señor va a dar respuesta a la oración. Entonces, está diciendo 3, lo que impide que una persona dé fruto, que una vida dé fruto. Número 1, el tener un corazón duro. Número 2, dice, es el no tener profundidad, ni raíz, sino es estar superficialmente, solamente vivir por las emociones. Número 3, el afán de este siglo, el afán, los problemas, el deseo de hacerse rico, de hacerse famoso, el deseo de tener dinero y fama, el deseo, y esto va a ahogar la palabra de Dios y la va a hacer infructuosa. Entonces, tres cosas que impiden, 3 aspectos que impiden que una persona dé fruto. Luego nos habló de la cizaña, y esa cizaña no la sembró Dios, sino la sembró el enemigo. ¿Y cuál es la cizaña? Y el trigo se parecen. La mayoría de cultivos tienen cizaña. ¿Qué es cizaña? Algo que es igualito a lo que se sembró, pero que no da fruto. Y eso es muy fuerte, porque aquí todos, cuando entramos por esa puerta, somos cristianos. Y cuando salimos, ¿cierto? Sí. Eso es lo que el Señor desea. Y eso es lo que el Señor quiere. Pero esto es algo personal. O sea, ¿cuándo se diferencia la cizaña del trigo? Cuando crece. En el momento de dar fruto. La cizaña no da fruto, no se inclina. El trigo se inclina porque el peso del fruto lo hace agacharse. Eso, entonces, ¿soy cizaña o soy trigo? Porque en el momento cada uno irá, Jesús dijo, uno será, el trigo lo recogerán y lo pondrán en el granero. Sí, gracias. Lo pondrán en el granero y la cizaña la pondrán ¿en dónde? Al fuego eterno. Es tremendo. Y ahora está hablando, dice, ahora quiero que entiendan acerca de cómo crece el reino. Y dice Jesús que el reino comienza ¿cómo? Como una semilla. ¿Ustedes han visto una semilla de mostaza? ¿Sí? Marcela sí, hay varios que sí. La semilla de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas, pero sí es muy pequeña. Usted, imagínese en este momento una cabeza del alfiler. Así más o menos es la semilla de mostaza. Es muy pequeñita, muy pequeñita. Y el propósito de esta parábola es hablarnos acerca del crecimiento. Nosotros, y más hoy en día, usted abre las redes sociales y le están ofreciendo
cómo invertir su dinero. Confía en mí, deme su dinero y yo le voy a hacer que usted gane más y más y más. Pero tiene que darme, invierta en esto, invierta en esto. Y le muestran todos los resultados de otras personas y la forma en que trabajan. A veces es una pirámide, a veces, pero le muestran cosas grandes para que usted se entusiasme y coloque su dinero ahí y decida invertir para obtener un resultado grande. Nuestros ojos tienen tienen dos debilidades. No podemos ver ni lo muy grande ni lo muy pequeño. Usted puede mirar al sol directamente, aunque el sol está a millones de años luz de nosotros, no lo podemos ver. Y lo que vemos es una imagen pequeña, pero realmente ver al sol en todo su esplendor no lo podemos hacer. Yo conocí a un muchacho que él todas las tardes se paraba a mirar el sol y se le quemaron los ojos, estando a esa distancia tan grande. Pero también nosotros tenemos, usted y yo apenas vemos un cuadrito del universo, de las galaxias, de las estrellas, vemos, pero eso es inmensamente grande. Hay millones de galaxias y con estos dos no lo podemos ver. También, cuando no podemos ver las cosas ni muy grandes, tenemos dos limitaciones, ni muy grandes ni muy pequeñas. ¿Cierto? Las bacterias, los virus, lo que está moviéndose aquí entre nosotros, las ondas del internet que pasan entre nosotros, no podemos verlas, pero están ahí. Solamente de todo el espectro de la luz, solamente vemos un pedacito así chiquito. Pero eso es inmensamente grande. Entonces, a veces nosotros cuando vemos algo pequeño, pues ¿qué hacemos? Pues le damos poca importancia. Lo valoramos de manera imprecisa, le damos un valor menor, un valor pequeño. Pero cuando vemos algo grande, miren, cuando los niños juegan o jugaban a los superhéroes, a las peleas, ¿ellos qué escogían? ¿Cierto? El más fuerte, el arma más grande, ¿cierto? La más poderosa, la que daba más miedo, el que decía, con este yo voy a ganar, con este ya nadie me puede vencer. Porque creemos que entre lo más grande, pues es mucho mejor. Y cuando vemos algo pequeño, pues, eso no sirve para nada. Y a veces así nos pasa con el Evangelio. Dice que esa semilla de mostaza, el reino de los cielos, el reino es como esa semilla de mostaza, pequeña, que se siembra ¿en dónde? Versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Tomó, ¿qué hizo? Es semejante a esa semilla que se siembra. Y a veces nosotros pensamos, no, eso no se puede hacer. A veces pensamos es muy pequeño. A veces menospreciamos la palabra de Dios. Solamente escuchando la palabra de Dios, orando y viviendo por esta palabra, ¿mi vida va a ser transformada? Sí. No, yo no creo esto. Yo necesito algo más fuerte, alguien más grande, alguien más poderoso, alguien que venga y que me sacuda, que me haga temblar, que me haga... Por eso muchas personas buscan los lugares grandes, las iglesias, los templos grandes donde va mucha gente. Porque allá a veces se mueven muchas emociones y entonces allá sí experimentan lo que quieren sentir, pero no significa que allá esté Dios. En Puerto López pasaba mucho eso, las personas buscaban las iglesias grandes porque ellos decían, una iglesia grande Dios está ahí, una iglesia pequeña Dios no está. Y estaban equivocados, porque el Dios que les hablaban de allá era un Dios de dinero, un Dios que les hablaba de acuerdo al deseo de su corazón. No en todas, ¿no? Pero el reino de los cielos comienza ¿cómo? Pequeño. Como esa semilla de mostaza. Esta palabra, a veces nosotros queremos que Dios haga la obra ya y queremos ver la manifestación de su poder ya. Pero todo comienza ¿cómo? Con la palabra. Si usted es juicioso, leyendo y meditando en la palabra de Dios, ¿qué le dijo Dios a Josué? Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien.
Esfuérzate y sé valiente. No, yo me esfuerzo y voy a pelear. A veces queremos pelear con los demonios, con el diablo, pero no somos juiciosos leyendo la palabra. Todo tiene un principio. Y aquí está diciendo la palabra del Señor, que el reino de los cielos es como esa semilla pequeña que el hombre siembra. ¿Qué pasa cuando esa semilla es sembrada? Versículo 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. ¿Qué pasa? Esa palabra que usted recibe, ese evangelio, cuando usted le presentan al Señor, esa palabra no se queda pequeña. ¿Qué pasa con esa palabra? Va creciendo, va creciendo. Usted no es el mismo que cuando llegó a este lugar. Acuérdese en este momento, ¿cuándo fue la primera vez que escuchó del evangelio? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y qué fue lo que transformó su vida? La palabra del Señor. Yo le doy gracias a Dios porque fue en una iglesia infantil. En la iglesia se llamaba Escuela Dominical, donde yo escuché la palabra del Señor. Cuando la vecina de al frente de la casa fue y le dijo a mi mamá que si nos dejaba ir a la iglesia, a mi hermana y a mí, que ella volvía y nos traía. Y mi mamá le dijo que sí. Yo le doy gracias a esas maestras de la iglesia infantil, que sembraron en mí, que me instruyeron en la palabra de Dios. Yo le doy gracias a ellas, porque hasta el día de hoy esa palabra permanece en mi corazón, permanece en mi ser. Miren, no tenga temor. A veces nosotros pensamos y vemos a las personas, y cuando la vemos pensamos en la necesidad que tienen, y entonces pensamos, necesitan un mercado, necesitan un trabajo, necesitan ropa, necesitan pagar las deudas, necesitan, sí, todo eso son necesidades. Pero ¿saben qué es lo que necesitan las personas? ¿Cuál es la necesidad de las personas? El reino de los cielos. Necesitan la vida que el Señor Jesús vino a dar. Necesitan el evangelio. Es que el evangelio no es un mensaje cualquiera, no. Hoy en día se anuncia palabras que levantan el alma, que emocionan y que nos hacen salir lágrimas y nos entusiasman. Pero esas palabras, cuando viene la adversidad, a veces no nos sirven. Pero dice la Biblia, dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es en esta palabra donde usted puede correr y agarrarse firme y decir, tú lo dijiste, Señor. Tú lo dijiste, y como tú lo dijiste, así pasará. No pasará como diga el hombre. Miren, hay una mujer, la mamá de Cielo. Cielo está allá, es la esposa de Miguel. Están allá atrás. Ella es una mujer que le cree a Dios. Hace como 2 meses, ella fue al médico y el médico le dijo, le quedan pocas horas de vida, usted se va a morir hoy. Y ella dijo, ella recibió la noticia y ¿sabe qué le dijo al doctor? Yo no le creo, déjeme salir de aquí. Ella se fue a hacer unos exámenes y la iban a dejar hospitalizada. El médico llamó a todos los hijos. Usted le puede preguntar al Cielo al final. El médico llamó a todos los hijos y le dijo, vengan, su mamá le quedan pocas horas de vida, ella me está diciendo que le deje salir del hospital. Y ella le dijo, sí, déjeme salir. Y se fue. Y entonces no le contestaba a los hijos, no le contestaba a nadie. Entonces me llamaron, yo la llamé y ella me dijo, pastor, estoy aquí en Melgar. Me dijo, es que yo recibí una noticia muy fuerte, el médico me dijo que yo iba a morir, pero yo creo en lo que diga Dios. Y yo le dije al médico, yo no me voy a morir. Y se fue allá a llevar una palabra a una persona que la necesitaba. Se fue con el hijo. Se fueron allá. Pero ella oramos con ella y ella estaba tranquila, entonces yo llamé a Cielo y le dije, Cielo, su mamá está bien. Ella le cree a Dios. Y entonces ya luego regresó y hasta el día de hoy está ahí. Hace como 1 mes fue al médico y el mismo médico que le dijo que le quedan pocas horas de vida. ¿Por qué? Porque ella le dijo, no, yo creo lo que dice el Señor. Yo me muero el día que Dios me diga que me voy a morir. El día que Dios determine, ese es el día que se acabará mi caminar sobre esta tierra.
Pero usted y yo debemos confiar en lo que dice la palabra del Señor por encima de lo que diga el hombre, por encima de lo que diga las personas. Usted y yo, nuestra confianza debe estar puesta en lo que dice el Señor. Por eso es tan importante leer, escudriñar, meditar esta palabra. Y si usted se acuerda el día que le compartieron el evangelio, el día que le llevaron el mensaje, tal vez usted lo menospreció, tal vez usted dijo o tal vez lo aceptó, y ese es el resultado. Pero ese reino de los cielos yo lo veo creciendo en ustedes, porque ustedes son la evidencia de que la palabra de Dios llegó a muchos, y esa palabra los perdonó, los limpió, los restauró, los fortaleció, y ahora los lleva a soñar con cosas que usted no había pensado. ¿Como qué? Como ser instrumento de Dios, como ser usado por Dios para darle vida a otras personas, para levantar a los que están muertos en sus delitos y pecados, pero también muertos físicamente, para resucitar de entre los muertos. Miren, esto no es que hablando con este hombre, él me decía, es que eso es una fantasía, eso no es real lo que está diciendo Jesús. Y yo le decía, ¿usted cómo se atreve a decir si es el mismo Hijo de Dios el que está hablando y está diciendo? Pues si no cree que hay un cielo y no cree que hay un infierno, ¿cómo va a creer que Dios le da poder y autoridad en su nombre para amar al hermano, para perdonar, para servir, para echar fuera demonios, para resucitar muertos? Y dice que esa semilla que se sembró, y tal vez para el mundo es insignificante el evangelio, y cuando usted ora le va a decir que usted está hablando con su amigo imaginario. Cuando usted ora le está diciendo que usted está perdiendo el tiempo, que no es verdad, que usted que hace yendo a una iglesia, que usted que hace buscando a un Dios, que creer en Papá Noel y creer en Dios es lo mismo, que es mentira. Pero la Biblia, usted y yo somos evidencia de que hay un Dios verdadero. Usted y yo tenemos esa palabra morando aquí en el corazón, en nuestra vida. Somos testimonio de que Dios nos levantó y podemos dar fe de lo que antes éramos y de lo que ahora somos, pero también podemos dar testimonio de lo que Dios va a hacer con nosotros, está haciendo y va a hacer. Dios no ha acabado su obra, Dios no ha acabado su obra. Tal vez usted piense en el tiempo, es que el reino de los cielos está por encima del tiempo humano, está por encima del aquí y del ahora. Usted y yo queremos las cosas ya, pero el reino de los cielos, Jesús pasó 30 años en esta tierra, y hasta el año 30 comenzó a hacer su ministerio, su vida pública ante el Señor. Comenzó a anunciar el reino de los cielos. Usted y yo debemos anunciar que usted sueñe, Señor, yo soy instrumento tuyo. Es que es impresionante lo que pasó. Es que me gusta el evangelio de Lucas, porque Zacarías, un hombre piadoso, justo, bueno, servía a Dios. Y Lucas nos cuenta cómo Zacarías, junto con su esposa Elizabeth, no tenían un hijo. Querían tener un hijo, no lo tenían. Y aunque estaba sirviéndole al Señor, Dios envía la respuesta a Zacarías y le escribe quién va a ser su hijo, cómo se va a llamar y su ministerio. Cómo Dios lo iba a usar, cómo Dios iba a usar a este hombre para su reino. Y Zacarías, ¿sabe qué dijo? Señor, yo soy viejo y mi esposa también. ¿Cómo se va a hacer eso posible? Y eso es lo que a veces pensamos, Señor, pero ¿cómo me vas a usar a mí si mira? Soy muy joven, estoy recién casado, quiero conseguir novia, estoy muy viejo, ya no tengo fuerza. A veces le ponemos trabas a Dios. ¿Cómo va a ser esto posible? Que tú me uses a mí. ¿Cómo va a ser esto posible? Que tú respondas mi oración. ¿Cómo va a ser esto posible? Pues sabe que el Señor le dijo, pues usted va a se dar cuenta que es la obra de Dios y va a quedar mudo hasta que esto acontezca. Y entonces, el reino de los cielos no es como los hombres piensan. Los hombres quieren un superhéroe grande, fuerte, que destruya, que vaya y acabe con todos los malos y que es solamente el bien y que nos defienda y que viva en medio de nosotros. Pero la Biblia nos va a mostrar que el Rey eterno, el Rey de gloria, aquel ser que era igual a Dios,
¿qué hizo? Se rebajó y tomó forma de ¿qué? ¿Cómo se hizo? Dice que se hizo como un hombre. Y ¿cómo nació? Dice que nació como un bebé. Miren, lo más frágil, en lo más pequeño, el reino de los cielos se hizo pequeño, ¿cómo? Con un bebé. Porque un bebé es ¿cómo? Dependiente. Un bebé, ¿cómo es? Frágil. Porque requiere el cuidado de los papás. Cuando intentaron matarlo, ¿qué sucedió? El papá lo protegió, José. Dios le advirtió a José y José, él no podía caminar por sí solo y guardar su vida. Se hizo débil, se hizo pequeño. Ese es el reino de los cielos que fue sembrado en la tierra. Esa semilla que vino, el verbo se hizo carne. La palabra de Dios vino a esta tierra. ¿Cómo? Como un bebé pequeño allí nació. ¿Dónde nació? En un palacio. Nació con todas las comodidades. Le hicieron corte real, tenía cuna de oro, tenía personas que lo cuidaban, una persona para cambiarle el pañal, otra persona para alimentarlo, otra persona, ¿sí? Nació en un pesebre. Por eso cuando vinieron los sabios de Oriente, ¿a dónde fueron a buscarlo? Al palacio. ¿Dónde lo encontraron? Allí, en la humildad, allí en un pesebre, porque no se encontró un lugar donde él reposara. Ese reino comenzó pequeño, como una semilla insignificante. Y no solamente eso, sino que tuvo que huir a Egipto. Luego dice la Biblia que se fue a Nazaret para que se cumpliera lo que había dicho el Padre, que sería llamado Nazareno. Por eso a Jesús le decían Jesús de Nazaret. ¿Pero qué era Nazaret? Era una ciudad, era una región que era discriminada. Cuando Felipe le dijo a Natanael, le dijo, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Salvador, hemos encontrado de verdad, hemos encontrado al que Dios prometió, el Rey que viene a salvarnos, el Rey que viene a darnos la verdad, la vida. ¿Sabe qué le dijo Natanael? De Nazaret, de allá no puede salir nada bueno. El reino de los cielos no nació en una gran ciudad, no nació en el templo, nació allí en esa ciudad discriminada, en esa ciudad puesta por poco, en lo peorcito. Allá nació, allá creció. Por eso no le creían. Mucha gente decía, pero ¿qué? Si yo conozco a su papá era carpintero, conocemos a sus hermanas. Nosotros sabemos usted quién es, usted por qué dice que es el Hijo de Dios. Y ese era un obstáculo para creer en aquel reino. Pero también, ¿cómo murió Jesús? Miren, Jesús, ¿a quiénes escogió en su reino? Escogió a los grandes sacerdotes, a Anás, a Caifás. Dijo, estos son los líderes del templo en esa época. Ellos son los que están dirigiendo el templo. Entonces, vengan ustedes dos, van a ser mis primeros dos discípulos. Escogió a Pedro, que había pertenecido a unas fuerzas rebeldes, a un grupo armado que se oponía a Roma. ¿Escogió a quién? A los hijos del trueno. Escogió a Jacobo y a Juan, y les decían hijos del trueno. ¿Por qué? Porque tenían un temperamento fuerte, porque les gustaba golpear. En una ocasión dijeron, Jesús, no nos quieren dejar entrar, pedimos que venga fuego del cielo y los destruya. Cuando Jesús les dijo, miren, es que estos discípulos eran terribles, no se parecen a nosotros. Jesús les dice, va caminando, y Jesús les dice, les aseguro que el Hijo del Hombre va a ser entregado, y los hombres lo van a matar, lo van a crucificar, va a morir, va a entregar su vida. Y ellos, ¿saben qué? Comenzaron a pensar, ¿y quién lo va a ocupar el lugar? Comenzaron a pelear entre ellos, discutiendo quién de ellos sería el mayor, si sería Pedro, si sería Juan, si sería Judas. Jesús entre sus discípulos no tenía los mejores, tenía los pescadores, los menospreciaban. Tenían al cobrador de impuestos, al que todo el mundo rechazaba y odiaba, al que cuando pasaba escupían en el suelo, aquel que tenía dinero y una buena posición, pero nadie lo quería. ¿Por qué? Por su labor, por su corazón. Pero él obtuvo un lugar ahí como discípulo de Jesús, ese reino pequeño. ¿Qué podía imaginarse la gente de Jesús? Eso no es.
Es como esa semilla de mostaza que se sembró pequeña. ¿Y cómo murió Jesús? Como el falso profeta, como aquel que engañó al pueblo, como el pecador. Dice Isaías 53 que nosotros lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Se lo merece el estar colgado ahí, porque usted no puede salvar al hombre, no se puede salvar a usted mismo, ni nos puede salvar a nosotros. Los ladrones en la cruz le dijeron: mire, no es que usted tanto que habló, y a ver, ¿dónde está el resultado de lo que dijo? ¿Qué hizo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que están diciendo. Ese reino de los cielos se sembró pequeño, pero aquel ladrón en la cruz pudo ver en Jesús algo. Pudo ver que él era rey. Él dijo: miren, a la verdad le digo al otro, cállese. Usted y yo nos robamos, usted y yo sí merecemos estar aquí, pero él no. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pudo ver que en Jesús no era cualquier hombre. Pudo ver en su condición, con su cara y su rostro desfigurado, como lo describe Isaías 53. Porque no era atractivo. Jesús no era atractivo como lo pinta Hollywood. Jesús no tenía blower y el cabello le ondulaba y era así bien peinadito. No, Jesús pasaba desapercibido. La gloria que había en él era la gloria de ¿quién? La gloria de Dios, era el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando Jesús pisaba un lugar, ese lugar comenzaba a ser transformado. Él comenzaba a anunciar el evangelio del reino de los cielos, y aquellos que venían eran transformados, eran sanados, eran libres, eran resucitados. Los paralíticos se paraban, danzaban. Por eso ese momento de la congregación es tan glorioso, porque ustedes no están aquí delante de un hombre, ustedes están delante del Hijo de Dios. Y todos los que vengan a congregarse, vengan a buscar a Jesús, pues recibirán de Él la manifestación del reino, la manifestación del poder. Usted a este lugar no viene a entretenerse. Usted y yo a este lugar no venimos solamente porque ya es nuestra rutina. Usted y yo venimos a este lugar para que nuestra vida sea edificada, fortalecida, cambiada ¿por quién? Por el hombre, no cambiada por aquel que lo prometió. Es que cuando Pedro llevó a su casa a Jesús, esa casa era una casa que estaba en dolor, en sufrimiento. Porque su suegra estaba enferma, postrada en una cama que no la dejaba servir. Pero apenas Jesús llega y sana a esta mujer, esa casa cambió. ¿Cómo cambió? Esa mujer se levantó y comenzó a servir a Jesús. Y dice que por la noche esa casa se convirtió en mejor que un hospital. Porque todos los enfermos, todos los lunáticos, todos los endemoniados, todos los afligidos y atormentados, esa casa fue transformada. ¿Qué necesita usted y qué necesito yo? Llevar a Jesús a la casa. Necesitamos. ¿Qué necesitan sus hijos? ¿Qué necesita su pareja? ¿Qué necesita sus compañeros? ¿Qué necesitan sus jefes? ¿Qué necesitan? Necesitan el Evangelio. El Evangelio es el que transforma un lugar oscuro, lleno de tinieblas y gobernado por Satanás, en un lugar donde la presencia de Dios habita, un lugar donde hay muerte y lo convierte en un lugar de vida, un lugar que está seco, un lugar que está árido, desértico, que no produce fruto, en un manantial de agua. Eso es lo que produce el Evangelio. Por eso no se conforme con la religión, no se conforme con yo me siento bueno porque obro bien, no. El Evangelio es poder de Dios. Pablo lo decía, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice, Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. En Roma creer en Jesús era una vergüenza pública. Porque decían que la palabra Jesús significaba caballo y le decían: usted cree en un animal. Pero Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a qué, al griego. A todos necesitan la salvación. Todos, usted y yo necesitamos la salvación. Y este es el momento, la oportunidad para que usted reciba ese reino de los cielos, para que su vida sea transformada. ¿Por qué? Por la palabra del Señor. Sea transformada por el verbo que se hizo carne. Sea transformada por el Señor Jesús. Y dice aquí, versículo 32, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido,
es la mayor de todas las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Qué es lo que quiere el Señor recordarnos? Usted recibió la palabra, usted recibió el reino, usted está en el reino de los cielos. Si ha recibido a Jesús, si lo ha conocido, si ha creído en Él, usted recibió el reino de los cielos. Ese reino no se va a quedar pequeño, ese reino está creciendo. Y usted lo puede ver, día a día usted puede ver cómo ese reino va creciendo. Si ese reino no está creciendo, pues examinemos nuestro corazón. ¿Qué está obstaculizando? ¿Qué nos está impidiendo dar fruto? Esta mañana con Bernardo me recordaba Juan capítulo 15. Dice que Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Y toda rama que no lleva fruto, pues es cortada y la echan al fuego. Pero la que lleva fruto, ¿sabe qué hace el Padre? La corta, la limpia. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Venir al Señor y permitir que Él sea el que nos limpie. Que Él sea. Miren, déjese usar por Dios, que nos limpie de esos pensamientos, de esos argumentos del diablo. Y comencemos a creer lo que el Señor dice. El reino de los cielos se está extendiendo. El reino de los cielos está creciendo. ¿Y cómo crece? Acompáñame un momento a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Yo sé que este versículo no lo sabemos de memoria, pues es muy repetido. Pero este versículo tiene que hacerse real. Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Detengámonos ahí un momento. Dice en el versículo 7, Jesús resucita, se encuentra a sus discípulos y los discípulos le dicen: Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? ¿Vas a hacer que Israel vuelva a ser la principal de todas las naciones? ¿Vas a hacer que Israel vuelvan a decirle allá está Dios y le tengan temor y le tengan miedo? ¿Vas a hacer que Israel crezca y que el imperio romano salgan corriendo? Eso le están preguntando a Jesús. Ahora que resucitaste, ¿sí lo vas a hacer? ¿Qué le dijo Jesús? No se preocupe por eso. Cuando usted vea a una persona, sí, si usted puede darle un desayuno, un almuerzo, si puede darle ropa, si puede ayudarle, ayúdelo. Pero lo que necesita es la palabra de Dios. No tenga temor de orar, no tenga temor de imponerle las manos, no tenga temor de echarle fuera el demonio, no tenga temor de hablarle quién es Jesús y que Jesús traiga restauración a su espíritu. Y dice, Jesús le dijo, miren, no se preocupen de eso, Dios, el Padre, sabe en qué momento lo va a hacer, no se preocupen. Versículo 8, preocúpense por esto, ocúpense en esto. Y eso es lo que usted y yo como iglesia debemos ocuparnos. ¿Qué? Pero recibiréis poder. No piense si Dios va a cambiar el presidente o si va a colocar otro. No piense si Dios va a traer paz o va a cambiar o va a hacer otra cosa. No piense en el gobierno, en la política. Sí, cuando vaya a votar, vote bien. Pero aquí lo que dice es que nuestra mente debe estar ocupada en ¿qué? Pero, ¿qué? Recibiréis ¿qué? Poder. ¿Quién le va a entregar ese poder? ¿El rey? ¿El gobierno? ¿El presidente? ¿La sociedad? ¿Quién? ¿El alcalde? ¿Quién le va a entregar ese poder? Recibiréis poder ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo ya vino. Y dice ahí que cuando viene usted ¿qué va a comenzar a hacer? A tener poder. Y no es un poder humano. Es el poder para manifestar el reino de la gloria de Dios, el reino de los cielos. Es en lo que nosotros debemos ocuparnos. En mi vida se está viendo ese poder. ¿Qué necesito? El Espíritu Santo ya vino y la promesa es para usted, para sus hijos, para los que están lejos y para los que están cerca. Esa es la promesa. Y dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando viene, cuando Él es Señor de nuestras vidas, se manifiesta ese poder. ¿Y qué sucede? ¿Somos qué? Testigos. ¿En dónde? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Recibimos poder ¿para qué? Para dar testimonio, para con nuestra vida decir quién es Dios, quién es el Señor y qué es lo que Él quiere y desea hacer. Para manifestar, porque donde usted va, ¿quién va? Va Jesús. Porque Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Es decir, que donde usted se para a hablar el evangelio, ¿quién está predicando? Jesús está hablando. ¿Quién está aconsejando? ¿Quién está imponiendo las manos? ¿Quién está echando fuera a los demonios? Es Jesús. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia son los ojos, son los labios, son las manos, son los pies del Señor. Usted es Jesús en esta tierra. Porque Él se mueve a través suyo. Usted es instrumento del Señor, no lo dude, no lo dude. Usted no tiene que estar parado aquí para que Dios lo use. Ahí donde está, Dios lo quiere y lo puede usar. Dios quiere usarlo. Iglesia, por favor, creamos. A veces somos indiferentes ante el dolor que está pasando la tierra. Nuestra sociedad, las personas que están a nuestro lado. Y simplemente al mirar a nuestro alrededor vemos a nuestros hermanos afligidos, adoloridos, enfermos, angustiados, en problemas y lo que hacemos es juzgarlos. Pero usted se ha preguntado cómo puedo ayudarlo, cómo puedo decirle, qué puedo hacer por él. Y dice, pues es a través del evangelio, es a través de que Jesús llegue. Y dice, acompáñeme a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Tal vez usted dice, no, es que yo tengo que estudiar mucho. Sí, prepárese. Pero para ser usado por Dios lo único que tiene que hacer es creer. Es creer que Él lo ama. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvarlo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Va a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos, ya le digo. Va a leer dos porciones, versículo 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Para los romanos, para los griegos, para los judíos, hablar de la cruz era que ridículo. Eso no es posible. ¿Cómo que Dios va a salvar a través de un hombre muriendo en la cruz? Ese no es el reino que esperamos. Versículo 19. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Quién va a destruir la sabiduría de los sabios de este siglo? ¿Quién va a desechar la inteligencia de este siglo? Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó que nuestra predicación ridícula para salvar a quienes, a los que creen. ¿A quién Dios va a usar para avergonzar a los sabios? ¿A quién? Al que cree. ¿Y usted cree? Pues Dios lo quiere usar para que aquel que se levanta a decir que no hay Dios, usted con la sabiduría del Señor y con el evangelio, se muestre, haya una evidencia de que hay un Dios eterno, un Dios glorioso. Ese es el reino de los cielos, es algo pequeño, un mensaje ridículo, un mensaje que no parece tan grande, pero que en realidad es más grande que todas las cosas. Porque no está hablando de este mundo, no está hablando de las piedras preciosas, del oro, de la plata, está hablando de algo más grande, de algo más glorioso, de algo eterno. Está hablando de lo que permanece
para siempre. Versículo 26. Recuerden, amados hermanos, ¿qué debemos recordar? Ya lo vamos a ver. Pero recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. ¿Cómo eran? No éramos nada. No éramos ni sabios, ni poderosos o ricos. ¿Ante quiénes? Ante el mundo. Pero en los ojos de Dios, ¿qué éramos? Los que creen. La diferencia en el reino de los cielos la va a hacer los que creen. Dice, en cambio, versículo 27, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar ¿a quién? A los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. ¿Cuál es nuestra jactancia? Amén. Que creemos en Él. Hemos escuchado su mensaje. Por eso el Evangelio, para dar una mejor predicación, ¿dónde debemos estar? Escuchando al sabio de los sabios. No escuchando al mundo, ni lo que el mundo quiere escuchar, sino dando a conocer que este mensaje le van a decir ridículo. Le van a decir y a inventarse un pocotón de palabras para herir sus sentimientos. Pero esta es la sabiduría de Dios, Jesús. Jesús es la sabiduría de Dios. El reino de los cielos continuará creciendo, ¿usando a quién? A los que creen. Si usted cree, eso va a cambiar todo. Si en esta mañana usted llega y dice, Jesús es la sabiduría de Dios y ese reino ha sido implantado en mí, ahora voy a comenzar ¿a qué? A crecer para Él. Voy a comenzar, mi vida no seguirá siendo la misma. No se rinda, no baje las manos, no deje de orar, no se rinda. El propósito que tiene Dios es no se rinda, no se rinda. El reino de los cielos está creciendo. A Abraham le fue hecha la promesa y él no la vio. Él no vio el cumplimiento de la promesa, pero él la saludó desde lejos y dijo, llegará el día, porque fiel es el que lo prometió, fiel es el que lo va a cumplir. Él es el Señor. Nuestra vida de fe está basada en Él. ¿Usted cree? Pues usted va a hacer la diferencia. Dios lo va a usar. Dios lo está usando. Pongamos nuestra fe en el Señor. No se rinda, no se rinda. Aunque vea los problemas, las dificultades, no se rinda, no deje de creer. Dios es más poderoso, Dios es más grande, Dios es más fuerte. Él es el Señor y está sentado en el trono. La iglesia no es una iglesia débil, porque si fuera de los hombres ya hubiéramos caído, hubiéramos vuelto atrás, nos hubiéramos desanimado, hubiéramos botado todo. Pero lo que el Señor quiere es levantarnos, quiere levantar esa iglesia que proclame por los cuatro vientos, como le dijo a los profetas, el Señor, Jesús es el Señor y el reino de los cielos es verdad. No se rinda, no se rinda. Yo estoy aquí parado, ¿saben por qué? Porque mi mamá no se rindió. Porque cuando tenía 13, 14 años, en mi época de rebeldía, cuando el diablo y Satanás querían sacarme de la iglesia, sacarme de la casa, querían volverme lo peor de este mundo, mi mamá no dejó de orar por mí. Mi mamá no dejó de atravesarse en mi camino. Mi mamá no me dejó hacer lo que yo quería. Y aunque no tenía, mi mamá era chiquita, pero peligrosa no, pero era fuerte. Era firme. Y aunque yo era más hábil y más fuerte que ella se opuso con todo su ser. Y ella no dejó de luchar por mí, porque no me quería ver allá en el mundo. Y ella oró y clamó y me llevaba a la iglesia. Y allá fue donde Dios me transformó, donde Dios me hizo libre,
No se canse, no se rinda. No se rinda con sus hijos, ore por ellos, ore. Aunque el diablo le haga pensar que sus oraciones no están pasando del techo. Aunque el diablo le haga pensar que no vale en nada lo que usted está haciendo, que está perdiendo el tiempo. No le crea a Satanás, créale a Jesús. Créale. Créale al Señor, crea que usted está orando y el Señor está respondiendo. Siga luchando, crea en Jesús. Jesús, tú lo dices, esta es su palabra. El cielo y la tierra dejarán de ser, pero tú permaneces para siempre. No se rinda. El reino de los cielos está creciendo, no como usted quiere, no como lo desea ver, pero está creciendo. Vamos a orar, luche, pelee la buena batalla de la fe. Si usted se ve estancado, quieto, si usted dice yo no estoy creciendo en el reino de los cielos, es hora de que hoy se sacuda y dígale: Señor, tú sembraste esa semilla. Y aunque moriste como el más insignificante de los hombres, esa semilla producirá un fruto. Dice, cantamos hace un momento. Cantamos hace un momento acerca de que nuestra canción se escuchará por siempre. ¿Y cuál es nuestra canción? Jesús es el Rey eterno. Esa es nuestra canción que se escuchará por siempre. Jesús es el Rey eterno, Él es fiel, Él no cambiará. Él lo prometió, Él no cambiará, Él no cambiará. Jesús lo dijo, Él cumplirá. Hoy es el día que el reino de los cielos, Señor Jesús, en esta mañana estamos aquí. Oh, bendito Dios. Ustedes que están conectados allá a través del internet, también pónganse a orar. Oh, Señor, tú estás aquí, estás allá. Tú eres el Dios eterno. Tú eres el Dios glorioso. Tú eres maravilloso, Jesús. Aquel reino que vino a nuestras vidas, Señor, de la manera más humilde. Tú no viniste a aplastarnos, tú no viniste a imponerte, sino tú viniste a mostrar tu gloria y tu poder, oh Rey. Bendito Señor, y lo que viniste a hacer es para mí, lo que viniste a hacer es para mis hijos, es para mi esposa, es para mis hermanos, es para mis primos, es para mis tíos, es para toda mi familia, es para el lugar donde yo vivo, Señor. Abre nuestra mente en esta mañana, destapa nuestros ojos, Jesús, que podamos experimentar ese reino de los cielos, Padre, que va creciendo, Rey. Señor Jesús, que hoy los ángeles, Señora, Espíritu Santo, haz lo que tú quieras hacer, oh Rey. Manifiesta el poder de tu reino en medio de nosotros, poderoso Señor, que se quite ese pensamiento, Padre, de que ya se terminó. Padre, hay más, tu poder no tiene límite, la gloria de tu nombre, que hoy tu nombre sea glorificado en esta hora, Padre, que hoy tu nombre sea glorificado, que sean renovadas nuestras fuerzas, que hoy seamos afirmados por ti, en tu palabra, en tu verdad. Tú eres Dios y tú eres Señor, oh Rabaía Calla, Becaya, Padre, que hoy sea sacudido nuestra mente y todo nuestro ser de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú has dicho, Señor, de acuerdo a lo que tú has establecido conforme al mandamiento. El reino de los cielos viene y, Señor, tú nos enseñaste a decir: venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, Jesús, venga tu reino. Padre, yo quiero que mi hijo sea gobernado por ti. Yo no quiero que él sea gobernado por los demonios, por los espíritus inmundos, por el pensamiento de este siglo. Yo quiero que tú lo gobiernes, que tú lo dirijas. Poderoso Señor, solo tú puedes dar la libertad, oh Rabaía Calla. Padre celestial, manifiesta tu gloria y tu poder. Tú eres Dios y tú puedes hacer lo que tú quieras, Señor. Tú estás aquí, el Espíritu Santo ya vino. Tú estás aquí, oh Bababasei. Trae, Señor, confirmación de tu palabra. Extiende tu mano en esta mañana, extiende tu mano, Rabaía Calla. Extiende tu mano, Señor, extiende tu mano. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.